Como parte del trabajo autónomo número 9 a cargo del ingeniero Damián Larco, vamos a explicar el tema número 1 correspondiente a OPCUA SDK, servidor OPCUA. Los integrantes Ulvio Alejandro y David Pozo. Entonces, bien, vamos a comenzar indicando qué es esto del protocolo de comunicación OPCUA. Bueno, OPC hace referencia al protocolo de comunicación abierto, el cual ya ha existido como el nombre de OPC clásico. Esto ha sido en base a una evolución de tecnología para poder llegar al OPC-UA como tal. El objetivo de incorporar este tipo de comunicación es que tenga de conectividad abierta, el cual pueda adaptarse a distintos dispositivos para poder comunicarlos en una red industrial. Mientras que en el OPC clásico, este solo corre siempre y cuando se encuentre en el sistema operativo de Windows. En caso de que la industria requiera de comunicarse en este protocolo y no tenga disponible Windows, bueno, tendría que tener un intermediario para poder realizar la configuración, porque esto es algo muy importante en este OPC clásico. Como tal, el avance de la tecnología ha hecho surgir el protocolo de comunicación UA, el cual vamos a ver las diferencias en la siguiente diapositiva. Como tal, vemos el protocolo clásico y el UA. En el clásico, nosotros teníamos un puerto llamado de COM, el cual tenemos que tienen un servidor y un cliente. Todos estos dispositivos tienen el sistema operativo de Windows, mientras que en el OPC UA también contamos con un servidor y con un cliente. Pero en este caso ya no es necesario el sistema operativo de Windows, sino que pueden ser otros tipos de sistemas, como tal en la Raspbian, que son los Raspberry. Si nosotros nos enfocamos a los sistemas embebidos como tal, también estos están cogiendo un gran auge por su facilidad de comunicarse con este tipo de protocolos. Como tal, el cliente es el que pregunta al servidor cierta información para poder ser respaldada o necesaria en el proceso. Ahí podemos observar que tenemos distintos componentes para la comunicación como tal. Mientras que en el OPC clásico también tenemos el servidor y el cliente, pero estas se comunican por único puerto en el DECON. Podemos indicar también que estos también se manejan con cliente-servidor, donde el cliente requiere la información hacia el servidor para poder transmitir la información. Esta es una única pieza de software, la cual transmite y recibe la información de la industria como tal. A diferencia de esto, lo más resaltante de todo es que la comunicación de distintos fabricantes es posible, ya que si recordamos en años muy anteriores, muy pasados, indicamos que dependiendo de cuál era el fabricante, tenían su protocolo de comunicación, lo cual hacía estrictamente si un cliente compraba un dispositivo, solo tenían que trabajar con lo que les permitía el software o el dispositivo como tal o la marca. Entonces, con la implementación de este protocolo es posible ampliar mejor la red y esto abarata costos y es posible tener un sistema más robusto ya que tenemos distintos software, ¿verdad? Distintos dispositivos, distintas marcas para poder comunicarlos. En cuanto a los métodos de conexión de esta nueva tecnología OPC-UA, tenemos dos. La primera, denominado Edpoint 1, trabaja con lo que es transmisión por TCP/IP en protocolo binario, binary data, lo cual lo proporciona de altas velocidades de transmisión mediante un solo puerto. En este tipo de conexión es importante la implementación de firewalls, por lo que todos los datos deben pasar a través de estos.
El siguiente método de conexión es el endpoint 2, que se realiza por transmisión por web service, y con el formato de los datos es XML, lo que nos permite una gran transmisión de datos a bajas velocidades en comparación con lo que es TCP/IP. Y toda esta transmisión se realiza mediante un único puerto, que es el puerto 80, que es el que usan las páginas web para la conexión. Y en este caso, la implementación de firewalls no es necesaria, por lo que los datos no deben pasar por estos. En cuanto a las bases del OPC UA, tenemos las siguientes, lo que es la arquitectura con la integración de DA, AIE, HDA, de comandos, de datos complejos y de tipos de objetos de los diferentes clientes que se estén implementando con esta nueva tecnología. El flujo de datos y el modelamiento de la información con el abstract data que nos proporcionan los clientes OPC, los cuales se realizan mediante una estructura que se define por cada fabricante, dependiendo, por ejemplo, de los diferentes PLC que existen en el mercado que pueden actuar como clientes OPC. La estructura que se envía a los servidores OPC sin la implementación de este tipo de tecnologías. Como tal, esta estructura los servidores OPC no la entienden y los datos no podrán ser procesados de la manera adecuada, por lo que la tecnología OPC UA realiza una estructura de organización propia de estos datos provenientes de los clientes, de tal forma que los servidores OPC la puedan entender y lo puedan procesar en las tareas que tienen asignadas. Esto para el acceso de datos de los diferentes administradores. Otra cosa muy importante de este tipo de tecnologías es la seguridad mediante la implementación de sistemas de usuario y claves de usuario para poder ingresar a los datos que se transmiten. Esto funciona de esta forma, en la que un usuario está dotado de ciertos permisos, ya sea de lectura de cierta parte o de la totalidad de los datos de los clientes OPC, la modificación de estos datos como tal, que serían permisos de escritura o los permisos en ambas tareas. La robustez de este tipo de estos equipos viene dado por la recuperación de comunicaciones fallidas de forma automática sin la necesidad de realizar algún proceso interno o externo. También la aplicación de redundancias en caso de que un sistema, un servidor OPC falle, como tal el equipo en software o en hardware, un segundo servidor OPC comience a realizar las tareas que este tenía asignado, como la adquisición de los datos, de tal forma que estos no se pierdan y una vez recuperada la comunicación con el servidor principal, esta se realice de forma automática, la traslación del servidor redundante al servidor principal. También lo que es la colaboración de la industria, de las diferentes industrias y fabricantes, como son el Companion estándar. La transición para la tecnología OPC clásico, OPC UA, como tal, esta tecnología es relativamente nueva, ya que el lanzamiento como tal ocurre en el año 2010 y ninguna industria buscaba una implementación o una actualización de esta nueva tecnología. Sin embargo, los fabricantes de servidores OPC como tal adaptaron sus aplicaciones de servidores a la nueva tecnología OPC UA sin dejar a un lado la conexión con OPC clásico, de tal forma que los clientes que sigan requiriendo conexión con OPC clásico, con clientes OPC clásicos, la sigan teniendo en sus productos, en sus aplicaciones. Sin embargo, también serían compatibles con clientes OPC UA. Y de la misma forma, los fabricantes de clientes OPC ahora sus productos ahora serían compatibles con la nueva tecnología OPC UA sin dejar de lado la tecnología OPC clásica. Además, los grandes fabricantes como Siemens, Rockwell, ABB adaptaron también en años posteriores todos sus productos y aplicaciones para que soporten OPC UA y el OPC clásico. Sin embargo, surge un problema muy importante, que es que estas dos tecnologías, del OPC UA y el clásico, no pueden conectarse directamente, ya que son tecnologías completamente diferentes, ya que una funciona con un sistema operativo específico y la otra puede funcionar incluso sin sistema operativo.
La evolución como tal de la conectividad de datos abierta ocurre primero con lo que son los drivers propietarios, los cuales dependían del fabricante, tenían altos costos de licencia y de propiedad, no eran reutilizables para los diferentes equipos que se tenían en el mercado o en la industria, y era exclusivo para las aplicaciones de desarrollo de sistemas de automatización de los diferentes fabricantes. Además, estos drivers como tal también fueron usados en implementaciones de OPC clásico que ocurrirían en años posteriores. Y algo muy importante es que los drivers, en un caso específico, si diferentes drivers de diferentes fabricantes realizan una solicitud a un cliente OPC, en realidad estarán haciendo la solicitud de un mismo dato dos veces, lo cual puede generar una congestión de datos en la red o en la conectividad y pueden haber fallos en el mismo. En años posteriores se realiza el surgimiento de lo que es el OPC clásico, que es independiente del fabricante. Como tal, solo funciona en un solo sistema operativo, que sería Windows, por lo que solo funciona también en una única plataforma, lo que son las PCs o computadoras. Tiene las limitaciones de que usa un único puerto, el puerto de COM, y que está sometido como tal a firewalls y a cross commands, y solo está disponible para la transmisión de datos simples. Ahora en el año 2010 surge la tecnología OPC-UA con sus características que, al igual que el OPC clásico, es independiente del fabricante, es independiente del sistema operativo, ya que puede funcionar incluso sin un sistema operativo como tal, por lo que es multiplataforma, puede funcionar en computadoras, PC, sistemas embebidos, PLCs o sistemas de adquisición de datos. Es IT-friendly, es capaz de realizar un modelamiento de datos, es escalable, fácil de usar y de mantener. Entonces, ¿cómo conectamos un OPC clásico con OPC UA? Pues bien, dependiendo de cuál sistema nosotros tengamos, tenemos diferentes soluciones que son aplicaciones intermediarias que se encargan de traducir los datos OPC-UA a OPC clásico y viceversa. En este primer ejemplo tenemos la aplicación de Matricon OPC Universal Connectivity Service, el cual es una aplicación que es servidor OPC-DA o servidor OPC clásico, y también es servidor OPC-UA, el cual posee la capa de seguridad que proporcionan ambos tipos de servidores, ambos tipos de tecnologías, que son con el acceso a los datos mediante claves de usuario. Eh, También en la capa inferior está dotado de todos los plugins compatibles con los diferentes fabricantes, con los diferentes clientes o PC existentes hoy en el mercado, y también posee las herramientas de cálculo matemático y de lógica, de tal forma que puede enviar los datos ya traducidos o ya procesados al servidor OPC en vez de enviarle los datos en bruto o un histórico de datos, lo cual podría generar un tráfico de datos mucho mayor que puede llegar a afectar nuestro sistema. Entonces, otra forma de conectar, otros ejemplos como tal de aplicaciones usadas para conectar OPC clásico y OPC UA, tenemos lo que es la aplicación UA Proxy, el cual nos permite conectar un cliente OPC clásico, un cliente OPC clásico con un servidor OPC UA, y la aplicación UA Wrapper, el cual nos permite conectar un cliente OPC UA con un servidor OPC clásico. ¿Cuáles son las soluciones que nos brindan el OPC UA? Bueno, como tal, sabemos que la red o la topología se compone de un servidor y un cliente como tal. Hablemos del cliente. El cliente OPC UA embebido como tal necesitaría o necesita lo que son las librerías complementarias para que se pueda crear su propio cliente OPC UA a sus aplicaciones. Mientras que en el servidor OPC UA embebido se añade un servidor OPC UA incorporado a su producto como tal. Con este fin, nosotros podemos incorporar
varias tecnologías o dispositivos de diferentes marcas en caso de que no lo tengan como tal, sino que añadiendo servidores o añadiendo librerías complementarias para poder tener sus aplicaciones o en el producto como tal. Existirán muchos de los dispositivos que no puedan comunicarse como tal en este protocolo de comunicación directamente. Entonces, para ello se ha creado un tipo de gateway o Industrial UA Modbus, el cual recopila distintos dispositivos que pueden ser un PLC o dispositivos de servidores como tal, o simplemente dispositivos de tipo RTU, ¿verdad? Entonces, bien, estos se incorporan al gateway para poder transmitir a lo que es el protocolo de comunicación UA hacia algún HMI, hacia algún dispositivo de transmisión. Este puede ser por medio de radiofrecuencia, por medio de wireless o por medio de cableado, la cual es una comunicación segura, ¿verdad? Para poder llevarlo hacia un HMI, hacia un SCADA, para que lo puedan controlar como tal. Entonces, esta se la conoce como un dispositivo de caja negra embebida, el cual no requiere un sistema, o bueno, como tal, no es necesario tener un sistema operativo Windows. Lo podemos utilizar como no lo podemos utilizar como tal. Y este es un hardware embebido. El firmware es de fábrica y compacto, tal cual como lo podemos ver a continuación. Tiene dispositivos USB, una antena, los dispositivos en la parte superior, como son las borneras, en caso de que tengan el protocolo Modbus, ¿verdad? O en el protocolo Ethernet IP, donde podemos ver las LAN 1 y las LAN 2. Además de LEDs indicadores donde nos permiten indicar si está encendido o la conexión es habitual, está sin latencias, entre otros, como tal. Entonces, bien, este tiene un software de conectividad, el cual actúa como servidor o PC. La potencia es limitada como tal, no podemos conectar infinidad de dispositivos en la red, sino que depende de la interfaz del gateway. En algunas ocasiones emite uno, dos, máximo hasta tres. En caso de que queramos tener más dispositivos conectados en este protocolo, necesariamente necesitamos comprar más gateway. Estas estaciones son desatendidas y el coste de mantenimiento es mínimo como tal. También está diseñado con protocolo para poder funcionar a temperaturas extremas como tal, que es lo que lo requiere el ambiente industrial. ¿Cuáles serían los beneficios del usuario? Pues bien, como sabemos, las tecnologías de distintas marcas, ¿verdad? Nos harían un poco complicado encontrar un servidor o un PC que contenga todos estos distintos software como tal para poder comunicarlos entre ellos. Hasta sería muy, muy extenso la configuración. Entonces, como bien lo indicamos, es posible aplicar dispositivos embebidos para poder operar lo que es este protocolo de comunicación, el cual reemplazaría, ¿verdad? Costosas PC que pueden utilizarse en otra área donde podría ser fácilmente reemplazados por medio de un sistema embebido como tal. Puede ser una Raspberry. También el perfil reducido al poder instalarse en gabinetes existentes y bueno, como tal lo indicamos sin la necesidad de otro ordenador como tal. Eh, la transferencia de datos es segura y ¿por qué es esto? Bueno, para poder proteger toda la información de la red industrial. No necesitamos que nada de los datos sean extraídos por un agente externo. Entonces, el protocolo de comunicación nos permite asegurarnos que estos se van a mantener en la industria como tal.
También no es necesidad de tener un IT, ya que el mantenimiento y la instalación es por parte de ingeniería como tal. Y es posible ver los datos en móviles como tablets o teléfonos inteligentes por medio de aplicaciones como Ignition y Tesla, los cuales nos ayudarían nosotros a comunicar distintos dispositivos de distintas marcas, ya que Ignition permite tener una amplia gama de dispositivos que permiten este tipo de comunicación, los cuales hacen versátiles tanto para la persona que los realiza como para el cliente o el consumidor final, ya que se resulta sencillo, con pocos costos de implementación y aparte un sistema más eficiente, robusto y con mucha seguridad, más que todo, seguridad que es lo más importante de la industria, que no se transfieran información ajena hacia otros agentes.